Señor les bendiga, quien les habla y les saluda el pastor David Cano desde mi amada Colombia. Hoy les traigo algo maravilloso, poderoso que quiero compartirles y tiene que ver con lo que se habló acerca de un movimiento poderoso del Espíritu Santo en el panel de estudio de Jimmy Swaggart, pero yo quiero que ustedes mismos puedan escuchar esto poderoso porque yo creo que esto provoca en los que amamos a Dios hambre y sed por su presencia y nos lleva a creer que Cristo sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Vamos a escuchar esto poderoso, así que no se mueva. Usted que va a predicar con nosotros, ¿ya lo sabe? Bueno, si puede encontrar un lugar para decirle al pueblo una vez más cómo el Señor le escogió a usted para interpretar para Osborne, su padre. Para su padre. Sí, también lo hice yo, pero la gran cruzada fue con mi padre. Y eso fue un milagro maravilloso de cómo no se conocían, pero los intérpretes que habían sido traídos no creían en el Espíritu Santo, no creían en salvación, eran religiosos, pero no lo tenían. Así que no funcionó para el hermano Osborne. Y después de 3 intérpretes, él dijo, no es usted, soy yo. Y él volteó a la multitud y él solo señaló en la parte de atrás, dijo, usted, Señor, por favor, interprete para mí. Y mi madre le dijo, te está hablando a ti, te está hablando a ti. Y mi padre se agachó más, pero después él subió y la gente dijo, no más Bach, no más Bach. Y siempre decimos, bueno, cuando el diablo quiere hacer algo. Porque era pentecostal, sí, ¿no? Sí, pentecostal, y eso no se hacía en aquellos años. Pero luego él pasó hacia adelante y el momento en el que él se puso enseguida de Osborne, el Espíritu Santo cayó y el Señor comenzó a obrar. Y Osborne dijo, ahora mañana usted tiene que regresar al campo, usted va a ser el intérprete para la cruzada. ¿Y qué dijo el pueblo cuando el doctor Osborne le escogió a su papá? Bueno, de hecho, el comité, decimos cuando el diablo quiere hacer algo, él levanta un comité. ¿Verdad? Pero cuando Dios quiso hacer algo, Él levantó a un hombre, ¿verdad? Entonces el hombre que Dios levanta usualmente no es el hombre que escoge el comité. Pero usted no sabe acerca de esas cosas, yo estoy seguro, ¿verdad? No, yo sé que sí lo sabe, pero bueno, el comité escribió una carta y la puso debajo de su puerta. No use a Masbach porque él habla un danés muy bajo. Y Osborne vino a la reunión y él escribió, leyó la carta del comité y luego dijo, es que bueno que este hombre hable como habla porque yo hablo inglés malo también, así que si los dos lo hacemos vamos a estar bien. Él dijo, ¿seré obediente al hombre o a Dios? Entonces, en contra de todo el comité, sin conocer a mi padre ni nada, él escogió a mi padre y por supuesto Dios había preparado todo ya. ¿Cuánto tiempo duró aquella cruzada? Creo que 10 días. ¿Y fue en un campo de béisbol? ¿O? Sí, en La Haya hay un gran campo en el centro de la ciudad. Ahí están las imágenes. Sí, y había un gran campo donde hacen muchas protestas y carnavales y otras cosas, y escogieron ese lugar. ¿Esa era una imagen de la cruzada? Sí, así es, y ahí está Osborne con mi padre enseguida de él. Osborne es el primero que se ve y hacia la izquierda está mi padre. Sí. Y bueno, mire, hay tantos milagros que sucedieron esa campaña, pero lo maravilloso de todo es que hubo salvaciones de todos ellos y eso fue lo mejor de todo. La Holanda religiosa que todo el mundo había conocido ahí. Y cómo el Señor llevó el mensaje pentecostés a ese lugar, es un milagro. Sí, porque la adversidad más grande vino del espíritu religioso y de toda la religiosidad. Siempre es así. Pero eso fue algo muy difícil. El terreno estaba muy duro. Disculpe, pero ¿qué hizo que el hermano Osborne llegase a Holanda? Sé que el Señor lo dirigió, ¿no? Sí, pero creo que él y su esposa Daisy en ese entonces estaban correspondiendo con alguien que dijo, vengan y ayúdenos. Y eso lo conmovió y hizo que sus corazones se movieran y al seguir orando sintieron que Dios los dirigió a ir. Y en Europa no se hacía eso, entonces en aquellos años no se hacía en Europa algo así. ¿Y cómo esas multitudes? ¿Qué fue lo que les motivó a llegar allí? Bueno, en ese entonces solamente había un canal en la televisión.
y solo tenía programas unas horas al día porque la televisión apenas estaba llegando y había una televisión en toda la cuadra y toda la gente se reunía ahí. Y bueno, antes de llegar, hicieron un programa de él, porque eso era por televisión y era algo tan grande que se produjo Y grabaron un programa del de hermano él. Osborne y de los milagros. E invitaron a todos los enfermos a llegar. Así que estaban llegando con ambulancias y estaban trayendo a gente fuera de los hospitales y ese lugar estaba llenísimo de gente en muletas y camillas y estaban ahí con todos sus vendajes y los yesos y las muletas y todo. Y bueno, realmente era el hambre y la sed de milagros de sanidad. Y él fue conocido por ser una persona que llevaba esa unción de la sanidad de milagros o milagros de sanidad. Y usted interpretó todos esos Mi servicios. padre, sí, sí, no hay problema, no soy tan viejo yo aún, porque eso fue en 1958, ¿verdad? Cuando la televisión acababa de comenzar, así que yo no había nacido aún, sí, pero Sí. mi padre, sí. Me estoy apresurando un poco, Sí, ¿no? sí. Ese fue su papá. Correcto, mi padre. Bien, bien. Y él interpretó para el hermano Osborne. Así es, interpretó para él. Y usted puede decir, bueno, ¿y qué hay de grande con eso? ¿Verdad? Porque él puede tener cualquier intérprete, pero ese no era el caso. No podían encontrar a un intérprete adecuado a través del cual el Espíritu Santo pudiera obrar esos milagros. Y yo creo que usted lo sabe por sus cruzadas, yo lo sé. Si usted tiene un intérprete y él puede matarlo, cambia el mensaje y todo eso. Y eso estaba sucediendo constantemente porque los intérpretes no creían en el mensaje, no tenían el Espíritu Santo. Así que él sintió eso y él no se podía mover. Y cada vez que pedía otro, venía del mismo establo, del mismo espíritu, de la misma actitud, mismo corazón. Costó mucho dinero llevar a cabo esas cruzadas. ¿De dónde vino el dinero? Bueno, usted tendría que preguntarle al hermano Osborne, pero creo que él tenía una buena base de asociados en ese entonces porque él ya había hecho grandes cruzadas en India y Pero le criticaron a él por recibir una ofrenda o algo así. sí. Mi padre, de hecho, ahora sé que el hermano Osborne, pero también mi padre, porque mi padre al principio él no quería pedir dinero, él trabajó unos meses para tener un poco de dinero, estuvo trabajando en los barcos en alta mar, luego regresaba a casa y se los gastaba en cruzadas y volvía a trabajar, pero llegó el tiempo en el que el Señor le dijo, no, tú tienes que quedarte, tienes que dejar de hacer eso y trabaja para mí tiempo completo. Y él dijo, pero ¿cómo voy a pagar por las cosas? Y él dijo, ¿sabes qué? Bueno, yo tengo dinero en Holanda también, porque primero él lo movió a Nueva York y él iba a trabajar 5 años en un restaurante, hacer dinero y luego volver a casa y comenzar un ministerio. Y él y mamá fueron a Nueva York y cuando estuvieron trabajando allá con un restaurante muy famoso, un hotel muy famoso, Bob Hope y mucha otra gente muy famosa, mientras estuvo allí, el Señor le dijo, ¿qué estás haciendo aquí? Ahora, uno sabe que cuando el Señor pregunta ¿qué estás haciendo aquí? Él sabe lo que uno está haciendo ahí, ¿verdad? Uno es el único que no sabe y hay un problema, hay situaciones, ¿verdad? Pero cuando el Señor hace una pregunta así, uno se da cuenta, él dijo, estoy trabajando para el dinero. Y el Señor le dijo, ¿pero qué no sabes que tengo dinero en Holanda también? Y quiero usarte para ponerlo en la ofrenda, tienes que pedirlo. Pídeselo a la gente y el pueblo lo va a suplir. Él regresó a Holanda, dejó el trabajo. Y cuando regresó y pidió la ofrenda, y lo criticaron a él, lo criticaron constantemente. El dinero, el aspecto financiero, pedir para el ministerio, fue uno de los puntos de ataque siempre en su vida. Pero él necesitaba dinero porque él dijo, bueno, Osborne también me enseñó, John, no hay dinero, no hay ministerio. No puedes hacer una cruzada, una reproducción o grabación de televisión sin dinero. Y el Señor es el que suple todo. Pero bueno, Él obra a través de sus hijos, ¿verdad? Así que él tuvo el denuedo de pedir y porque tuvo ese denuedo, Dios también lo habilitó para poder comprar edificios y comenzar una estación radial y todas esas cosas. ¿Cuál fue el mayor milagro que usted puede recordar que vio en aquellas cruzadas?
Bueno, yo conocí a una mujer hace poco, hace unos años en Indonesia, una mujer, y mi padre tuvo una gran cruzada en Indonesia, tuvo muchas cruzadas allá y Dios lo usó a él grandemente. Pero esa mujer tenía imágenes de ella misma cuando era una niña y sus piernas se doblaban hacia el otro lado, al revés. Y cuando papá estaba predicando y orando, de repente la mano del Señor llegó y comenzó a enderezar sus piernitas y a ponerlas como debían estar. De estar al revés, se pusieron como debían estar. Y yo conocí a esa mujer y tenía las imágenes allí. Así que eso fue algo maravilloso para mí como testimonio que me acaba de venir a la mente ahora mismo. ¿Y qué tal las reuniones de Osborne? ¿Recuerdas algo de esas campañas? Sí, creo que, bueno, el hermano Osborne predicó y él era un hombre, ese hombre sabe cómo hablar y articular. Me encanta que su hija también, aún la conozco, somos buenos amigos y cada oración tiene sentido. Así que a mí me encantó. Lo que yo recuerdo de él y también cuando interpreté para él es que de cierta manera es la simplicidad. Un mensaje tan simple, realmente es tan simple, pero tan profundo y le da a uno un impacto maravilloso, grandísimo. Bueno, Holanda nunca había visto algo como él, ¿no? No, así no, porque un lado de Holanda era católico y al sur no se suponía que debían leer nada de la Biblia, predicaban en latín, nadie sabía qué había en la Biblia para ese entonces. Sí, por otra parte estaban los reformados, pero eran tan intelectuales y difíciles. Entonces la gente normal, el evangelio estaba muy lejano para ellos, y estos hombres como Osborne y mi padre lo acercaron a la gente para que todos pudieran escuchar y también para que todos pudieran recibir y entender y participar y vivirlo. Ahora, con una multitud así donde miles y miles de personas estaban allí, había un sistema de sonido, pero ¿cómo oraban por tantas personas? Eso es algo gracioso también, porque en cuanto a lo que yo sé, el hermano Osborne, cuando él estaba creciendo en el ministerio, la mayoría de predicadores creían que tenían que poner la mano sobre alguien para orar para que recibieran el milagro. Y él recibió la revelación de que podía orar por toda una multitud de gente y la mano de Dios tocaría a la gente sin que él tocara a cada persona. Pero eso fue en aquello entonces, Sí. un poco de controversia, porque no todo el mundo podía orar por toda una multitud y sentían que debían orar individualmente para que obrara Sí. ese don. Y no se podía. Y no se puede cuando hay tanta gente, ¿verdad? Así que él oraba por la multitud y múltiples personas recibieron. Yo hice lo mismo en nuestras cruzadas en los 80 y vamos a decir que habían 10, 15 mil personas o a veces 100,000 personas en un estadio. No se puede orar por tantas personas a la vez. Hay que orar por ellos en grupo, en masa. Pero Dios puede sanar en masa, nada lo limita. Así es, y eso es normal para nosotros, para la mayoría de la gente aquí. Cuando nosotros vemos eso no lo cuestionaríamos, pero en ese entonces no era algo que se hacía. ¿Cómo puede funcionar así las cosas? Tiene que ser de manera personal, pero sí, no se podía hacer en aquellas cruzadas masivas. Así es. Pero Dios se movió y tocó a muchos corazones y vidas. Ahora se establecieron iglesias a través de esas cruzadas. Así es, creo que el impacto de esa cruzada, y creo que por eso es que, miren, muchos hablan de avivamientos, pero ese fue un verdadero avivamiento porque el fruto que ha pasado ya, creo que 75 años después más o menos, aún está visible y aún hay ministerios que tienen raíces en esa cruzada de avivamiento y aún están vivos el día de hoy. Y es una señal visible, maravillosa, de que fue una visitación del Señor porque el fruto permanece. Bien, pero ¿y qué hizo que el hermano Osborne llegase cuando realmente no había nada que lo respaldase, ¿no? No habían iglesias para apoyarle, ¿correcto? Bueno, sí, él pudo tener un poco de respaldo, sí, un poco nada más, pero yo creo que él fue un pionero
como usted lo fue también, Osborne. Ustedes fueron pioneros en aquel entonces para el evangelio, que entraban a esas naciones y con respaldo o sin respaldo sintieron el llamado de Dios, fueron y buscaron a gente, y si estaba allí maravilloso, y si no, solo se organizaban de alguna forma y lo hacían. Pero el fruto de esa cruzada todavía es evidente hoy. Aún lo es, sí. Estamos hablando de 3 generaciones después, ¿verdad? Y aún es evidente, amén. Joseph, lo dijiste el domingo en la noche, Dios lo va a hacer otra vez. Amén, sí. Así es, así es. Mis amados, muchas gracias por haber estado aquí, habernos acompañado durante estos maravillosos minutos con este poderoso testimonio. Muchas gracias, que el Señor les bendiga y seguiremos aquí siempre constante bendiciendo al pueblo de Dios.